derechos humanos son unas normas que protegen la dignidad de una persona. En pocas palabras, protegen o crean una paz para evitar que hayan conflictos entre personas. La educación en derechos humanos es educar o enseñar a las personas sobre qué tratan los derechos y cómo se deben llevar a cabo para evitar conflictos y no alterar la paz. Y también se enseña de cómo se constituye cada uno de ellos. Y saber dónde terminan mis derechos y dónde empiezan mis obligaciones. Cursa la maestría en educación basada en competencias. Del año 2015 al 2017, la licenciada Brenda fue embajadora de la educación y formó parte del Programa Nacional Embajadoras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Asimismo, ha sido maestra docente frente a grupo en educación básica. Desde el año de 2010 participa en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde actualmente se desempeña como jefa de departamento en la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llevando a cabo su labor en materia de promoción y difusión de los derechos humanos. Asimismo, es autora y coautora de cursos y talleres en estos temas, así como ha llevado a cabo el diseño e impartición de cursos, talleres, conferencias y diplomados en derechos humanos. Actualmente participa también como experta en contenido en el programa Aprende en Casa 3, Cívica y Ética en Diálogo. Pues sin más preámbulos, adelante, licenciada, muchas gracias. Listo, muy buenos días a todas y todos. Pues bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan acceder a la presentación. Y justamente como ya lo comentaron, ¿no? Hace un momento, el objetivo que tenemos para hoy en esta primera sesión, ¿no? En esta primera, pues en mi participación, tiene que ver con el enfoque de derechos humanos, ¿no? Y el derecho a la educación. Resulta fundamental esto que ya se ha comentado, ¿no? Y un poquito, pues traigo nuevamente la información que nos da la doctora Sandra Morales, porque una de las partes fundamentales para hablar de un enfoque de derechos humanos, pues tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver también con la sensibilización, ¿no? Si bien hoy, pues estamos frente a un auditorio donde hay docentes, pues la importancia de esto implica que a través de nosotras y nosotros esta información pueda llegar a las aulas virtuales en este caso, ¿no? Y sobre todo saber que todos aquellos programas, por ejemplo, con los que cuenta Fumalasa, pues tendrían que ver desde un enfoque de derechos humanos y que seguramente, ¿no? Pues están en la vía. El objetivo, por lo tanto, para el día de hoy, pues tiene que ver justamente con analizar la importancia de la aplicación del enfoque de derechos humanos para el ejercicio pleno del derecho a la educación. En este sentido, pues bueno, voy a intentar ser muy breve, ¿no? En toda esta información, porque hablar del enfoque de derechos humanos, pues tiene que ver con reconocer que este enfoque tiene que ver con los principios rectores del marco de cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Es decir, pues tiene que ver justamente con el ideal de la Agenda 2030. Y bueno, el enfoque de derechos humanos es el segundo principio, que es fundamental. Seguramente ya en su práctica docente y en la medida en que se imparten los programas de Fumalasa, pues seguramente llevamos a la práctica pues muchas actitudes o muchos conocimientos que hemos adquirido en materia de derechos humanos, porque esto es fundamental, ¿no? Pero también es importante tener un panorama mucho más amplio al respecto, porque es importante ir visibilizando, ir evaluando el impacto que tienen estos programas, ¿sí? En la comunidad estudiantil, incluso hasta en la comunidad docente, ¿no? En el contexto en el que está inmersa, por ejemplo, o inmerso el plantel, porque justamente un enfoque de derechos humanos visibiliza esa parte, ¿no? No solamente se trata de llevar a cabo programas, sino también se trata de evaluarlos. Bueno, este programa tiene tanto tiempo, entonces, ¿cuál ha sido el impacto que tiene? ¿No? Se han modificado conductas, el contexto en el que está el plantel
se ha modificado también, ¿no? En un sentido positivo, por supuesto. Entonces, eso tiene que ver justamente con la evaluación desde este enfoque de derechos humanos, hablando justamente del derecho a la educación. Me gustaría iniciar justamente con una frase muy interesante que nos da Jaume Sela, es un pedagogo español que ha tenido una participación activa en el tema de la educación, ¿no? Y él hace esta reflexión, pues a través de esta expresión que dice, solo si somos capaces de percibir que formamos parte de un problema, seremos capaces de ser parte de la solución. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, justamente en este sentido de los derechos humanos, ¿no? Y que hoy pues se habla más de ellos, hoy hay más aceptación sobre los derechos humanos, pero la aceptación del conocimiento no significa que por ello, ¿sí? Las cosas pues a lo mejor estén mejorando en mayor medida. Porque seguramente si nos cuestionamos o si reflexionamos sobre si la violencia está creciendo o está disminuyendo, pues bueno, tendríamos una respuesta muy clara, ¿no? Y entonces viene la incongruencia. Bueno, ¿por qué si se habla tanto de derechos humanos? ¿Por qué si la información ya está a la mano? Instrumentos internacionales que México ha ratificado, convenciones, ¿sí? Nos estamos capacitando en materia de derechos humanos, pero bueno, justamente hacían un comentario, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, en lugares como, nos mencionaban en un comentario ya, en lugares como el Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco, ¿sí? Pues existen situaciones de violencia sistemática a los derechos humanos de las mujeres que han sido violentadas, ¿no? Y que no se les ha dado el trato digno o el acceso a la justicia que merecen. Entonces hacen un comentario, por ejemplo, donde habría que visibilizar justamente cuando nosotras y nosotros tenemos una perspectiva o un enfoque de derechos humanos, podemos visibilizar este tipo de situación, ¿no? Y tan podemos visibilizarlo que podemos decir, bueno, es que en este espacio algo está sucediendo que no es correcto. Cuando no tenemos un enfoque de derechos humanos, pues difícilmente podemos, ¿sí?, opinar al respecto. O damos opiniones que pues al final del día van en contra de la dignidad de cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, ahí es cuando Jaume Sela dice, o somos parte del problema o somos parte de la solución, ¿no? Y parte del problema es justamente cuando nosotras y nosotros naturalizamos ciertas conductas. Por ejemplo, en el tema que hoy nos ocupa, que es el derechos reproductivos y sexuales, ¿no? De las y los jóvenes, de las y los adolescentes, pues bueno, ¿qué tanto se han naturalizado ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, el embarazo en la adolescencia. Es un problema que tenemos, ¿no? Un problema en esta etapa de desarrollo y que muchas veces la naturalización nos lleva a estigmatizar, ¿sí? Y estigmatizamos a tal grado que generamos violencia de género, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente que sí tengo el conocimiento. En algún momento una médica en un hospital me decía, bueno, es que hablábamos justamente del interés superior de la niñez, ¿no? Y entonces ella decía, bueno, es que yo estoy en el área, ¿sí?, de donde llegan las adolescentes y van a dar a luz. Y entonces usted me está pidiendo a mí, me dice la médica, que yo la trate como niña, ¿no?, como adolescente, cuando ella, desde el momento en el que decidió tener un hijo, ya sabía lo que estaba haciendo. Y entonces la voy a tratar como una mujer, porque ya es una mujer. Entonces, este tipo de expresiones o este tipo de aseveraciones, pues justamente lo que hacen es llevarnos a un enfoque asistencialista o de necesidad, ¿no? Donde no miramos la etapa de desarrollo de la persona, pero no solamente eso, el contexto, ¿sí? Es decir, tal vez fue un abuso, ¿sí? Tal vez hay usos y costumbres en el lugar en el que vive, ¿no? Tal vez pues no tuvo la información necesaria porque no se le dio, y eso tiene que ver también, ¿no?, con esta parte de la educación, ¿no?, esta educación sexual. Y entonces ese contexto tiene que ser tomado en cuenta para que yo pueda dar un trato digno a la persona que está en este espacio. Entonces, cuando hablamos justamente de este enfoque de derechos humanos, pues hoy todavía sigue estando presente un enfoque asistencialista o un enfoque de necesidades, ¿no? Y este enfoque de asistencialista o de necesidades, pues bueno, hasta hoy no ha logrado, ¿no?, realmente empoderar
a las personas que se encuentran en esta desventaja, es decir, los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Realmente estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? ¿Sí? Es decir, realmente considero que he llevado o he dado mi mayor esfuerzo para modificar las situaciones en las que estamos viviendo, y que todo esto justamente también se relaciona con el propio concepto que tengo sobre los derechos humanos. Y ya un poquito, ¿no? Al principio se comentaba sobre la participación que hemos tenido en los espacios, en los planteles hace algún tiempo, y que justamente en estos espacios pues es visible, ¿no? Que a veces este concepto de derechos humanos o no se tiene o lo confundimos. Por ejemplo, en un plantel, ¿no?, de media superior, llevan a los alumnas al auditorio, y entonces entraron gritando, entraron empujándose, cada quien pues se dispersó, se fueron por donde quisieron, y entonces en ese momento estaba la autoridad educativa, ¿no?, el director, y me dice, ya ve, ¿cómo les digo algo si tienen derechos humanos? ¿No? Bueno, pues entonces en este momento es posible identificar que para empezar el propio directivo no tiene un concepto claro de derechos humanos, porque derechos humanos no es esas no quieras, ¿sí? Derechos humanos es que hay límites y que hay responsabilidades y que hay una dignidad, ¿no? Y que justamente en este sentido hablaremos de qué tanto nos afecta cuando este concepto de derechos humanos no es claro, y menos claro es cuando lo llevamos a la práctica, ¿no? O cuando llegamos a estos espacios y nos dicen, bueno, ¿y ahora qué les va a decir? ¿No? Porque de por sí ya saben que tienen derechos y mire todo lo que hacen, entonces ahora ¿qué más les van a decir, no? ¿Por qué los están empoderando de esta forma? Entonces justamente este es otro ejemplo de un concepto erróneo de derechos humanos, porque nuevos horizontes, y esta parte pues yo creo que es muy buena, muy positiva en el sentido de que nos une en lugar de distanciarnos, que son las dos cosas, ¿verdad? Pero a final de cuentas depende de nosotros, de nosotras, el cómo podemos abrevar, disminuir esta brecha que pudiera haber de distancia entre las personas, ya sea maestros, maestras, con sus alumnas, alumnos, entre los mismos pares. Depende de cómo llevemos a cabo esta nueva situación que nos está tocando vivir, digamos, abierta en este rato que vamos a compartir. El tema de ahorita es la importancia de la educación en derechos humanos. Mi compañera Brenda, que me antecedió, pues ya dio un gran panorama, porque va mucho de la mano en relación a lo que hoy estamos buscando que se brinde en el tema de derechos humanos en el ámbito educativo. Es justo abordarlo desde un enfoque de derechos humanos, pero bueno, pues nos implica también otras situaciones a las que tenemos que adaptarnos, a las que tenemos que potenciar nuestras habilidades, desarrollar otras, etcétera. Yo les invito a que tengamos en este ratito que nos queda, pues antes de ir a receso, tengamos disposición, una escucha activa, participación. He visto que ha estado muy incipiente en las redes sociales, en YouTube, y se los aprecio muchísimo porque justo, aunque yo no los esté leyendo ahorita directamente, pues bueno, sé que ahí ya se gesta esta gran comunicación entre ustedes, que es entre compañeras de toda la República, no nada más de un espacio educativo. Y el compromiso final sería tener una divulgación de lo que conozcamos o reafirmemos el día de hoy, divulgarlo, no quedarnos con lo que hoy podamos estar escuchando, podamos estar comprendiendo, podemos estar reafirmando, sino que esto lo podamos compartir con otras y otros. Y por último, la invitación es tener presente que estamos aquí porque tenemos un compromiso con las y los jóvenes de educación media superior, que extrapolándolo, pues es un compromiso para nuestra propia vida, porque vamos a darnos que justo hablar de educación en derechos humanos, ya no solamente el tema de derechos humanos, sino de todos los confines donde nos humanos. ¿Qué es la educación en derechos humanos? Si recordarán ustedes, les comenté que esta todavía tardó en formalizarse. Entonces había muchos autores disgregados,
a lo largo de Latinoamérica principalmente, que tenían sus nociones de qué es la educación en derechos humanos. Y una de las versiones más difundidas es esta que les estoy presentando en relación a que la educación en derecho es el marco general y se dividía en educación sobre derechos humanos y educación para los derechos humanos. Y es una forma también práctica de entenderla, en mi experiencia, porque educación sobre derechos humanos, podemos decir, se queda aquí, ¿no? Simulen que es una mesa y entonces se queda por encimita. Es el conocimiento de la teoría general de derechos humanos y los instrumentos de protección. Todo lo que ustedes quieran poner ahí, pero como conocimiento. Y ya dijimos que, bueno, el conocimiento es importante, pero no es suficiente. Entonces, hablar de educación en derechos humanos, sobre derechos humanos, es sí importante, pero tiene que ir de la mano de la educación para los derechos humanos. Porque la educación para los derechos humanos ya no solo es conocerlos, sino es llevar ese conocimiento, pero ponerlo en la práctica a partir de situaciones que lleven a la reflexión sobre qué actitudes de respeto se están manifestando o qué actitudes de violación se están reflejando en una determinada situación. Entonces, a partir de lo que vemos, a partir de lo que escuchamos, a partir de lo que nos dicen, como ya decía Brenda, pues a lo mejor puede ser esta situación un chiste en el que se está vulnerando la dignidad de una persona. Si yo nada más me quedo hasta ahí y me quedo callada, pues no estoy poniendo ningún límite, no estoy yendo a una educación en derechos humanos. Pero si yo a partir de esa situación me empiezo a cuestionar si es lo correcto, si a lo mejor no soy yo y veo a la otra persona que lo hacen, pero yo detecto en la mirada de esa persona, en su actitud, en su comportamiento, que ya no quiere ir a la escuela, que se vuelve temeroso, que prefiere no participar, entonces ya estoy diciendo, hay una situación de violencia en sus derechos humanos, y entonces yo tengo que reflexionar, tengo que cuestionar, y entonces ahí no quedarnos con las manos atadas, buscar las ayudas respectivas para hablar realmente de una educación